Bueno, continuando con el sistema circulatorio, la segunda parte. Entonces, siguiendo con la bomba cardíaca, lo que vemos son las diferentes paredes o capas del corazón. Tiene dos capas recubiertas por la membrana. Las capas se denominan miocardio, que sería el músculo propiamente dicho, endocardio, que es una capa deslizable, lisa, para evitar la coagulación de la sangre, y por fuera el pericardio, que son las membranas, es una membrana que está dividida en dos. ¿Se acuerdan? Pericardio visceral y pericardio parietal. El miocardio es la pared muscular del corazón. La característica era que eran células cardíacas, células del sistema estriado cardíaco, porque tenía estriaciones. Sus contracciones determinan el bombeo de sangre a través de este órgano, y está formada por fibras estriadas, como dije, parecidas a la esquelética, pero que en realidad tienen menos fuerza y tienen menos organización. El endocardio, que es la interna, es la capa que tapiza interiormente las cavidades cardíacas. Es tejido epitelial de revestimiento y tejido elástico, y su aspecto es blanco, liso y brillante, deslizable. Y el pericardio, o epicardio porque está afuera, es una membrana que en realidad envuelve a este corazón hasta el sector de emergencia de los grandes vasos. Tiene las dos hojas, como dijimos, la externa, fibrosa, que se adhiere al diafragma del esternón, y la interna, que es la visceral. O sea, recuerden que la externa es la parietal y la interna es la visceral, que recubre íntimamente al corazón. En la clase número 1 vimos las diferentes etapas de contracción del corazón, y lo que tenemos que entender de esas etapas es que cuando el músculo cardíaco se contrae, se denomina sístole, y cuando el músculo cardíaco se relaja, se denomina diástole. Entonces, el corazón impulsa sangre mediante estos movimientos de sístole y diástole. Se contrae en sístole y se relaja para volver a llenarse de sangre. Entonces, un ciclo cardíaco equivale a una sístole y a una diástole completas. ¿Está? Entonces está formado por una fase de relajación y un llenado ventricular, seguido de una fase de contracción y vaciado ventricular. Entonces, una diástole y una sístole ventricular. Eso significa ciclo cardíaco. Quiere decir que el corazón se llena, eyecta y se relaja para volver a llenarse. Eso es un ciclo cardíaco. Entonces, acá tenemos representado un esquema en movimiento de cómo va a funcionar tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo. Corazón derecho o de baja presión recibe sangre de la vena cava superior y vena cava inferior a la aurícula derecha. La aurícula derecha se contrae, o sea, sístole auricular derecha, se contrae, abre la válvula tricúspide, llena al ventrículo derecho, que se contrae y hace su sístole ventricular, abriendo la válvula pulmonar, eyectando la sangre hacia los pulmones, a través de la arteria pulmonar. Cuando la sangre llega a los pulmones, se produce lo que se llama hematosis u oxigenación de la sangre, retornando al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares. Ingresa a la aurícula izquierda, se llena la aurícula izquierda y se produce la sístole auricular, generando o venciendo la resistencia a la válvula mitral, llevando la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo, cuando se contrae y hace su sístole ventricular, vence la resistencia a la válvula aórtica y eyecta la sangre en su sístole ventricular hacia la arteria aorta. Recuerden anatomía, los primeros vasos que reciben sangre en la salida del tracto de salida de la arteria aorta son las arterias coronarias. Acá vemos representado el circuito mayor y el circuito menor. Recuerden, el circuito menor o circulación menor parte del corazón derecho y vuelve al corazón izquierdo, y el circuito mayor parte del corazón izquierdo, va a todo el organismo y vuelve al corazón derecho. Como dijimos, más allá de la bomba o motor o corazón, tiene que haber tubos de transporte para que sea un sistema y que la sangre se distribuya por todo el organismo y vuelva también hacia el corazón nuevamente. Entonces, los vasos de transporte, a medida que se alejan del corazón como corolario, disminuyen de calibre y aumentan sus ramificaciones. Entonces se pueden dividir en arterias y venas. Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada del corazón a los tejidos, y las venas son las que devuelven la sangre carboxioxigenada hacia el corazón para luego oxigenarse nuevamente en el pulmón. Los pulmones serían. ¿Qué diferencia histológica tienen las arterias de las venas? Las arterias se caracterizan porque tienen una pared más gruesa, principalmente a expensas de la capa muscular o túnica media, porque tienen mayor capacidad contráctil y más resistencia. ¿Por qué tienen más resistencia? Porque tienen que soportar mucha más presión, que es la presión de salida del ventrículo izquierdo. Después tiene una túnica íntima,
interna y una adventicia que les da la forma externa. Entonces repetimos, la íntima es la capa interna, recubierta por un endotelio que permite que la sangre circule con suavidad. La media es la muscular, es la que se puede contraer, y la adventicia es la externa, que está formada por tejido conjuntivo. Esta túnica media determina el calibre o el diámetro del vaso para generar mayor o menor presión de circulación. La diferencia con las venas, que tienen una pared más fina, tienen muy poca capacidad contráctil, pero lo que tienen es capacidad de distenderse con facilidad. Sus capas principales reciben los mismos nombres que las arterias, pero a diferencia de las arterias tienen válvulas. El corazón derecho debe recibir la sangre a través de las venas cavas, y cuando tiene que subir la sangre de los miembros inferiores hasta el corazón derecho, tendría que hacer mucha fuerza, mucha presión en ese corazón para poder retornar la sangre. Entonces lo que hace es subir de escaloncitos con las válvulas que también son como las del corazón, unidireccionales. Entonces, como dije, la adventicia, la diferencia que tiene son válvulas venosas que solo permiten el flujo de la sangre a nivel unidireccional. ¿Qué pasa cuando se rompen esas válvulas? Se comienza a estancar la sangre, se comienzan a engrosar las venas, comienza a retenerse líquido en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque se encuentra forzándose el corazón para retornar la sangre hacia ese circuito derecho y poder oxigenarla. Acá vemos representado cómo funciona el sistema valvular venoso. Es unidireccional y lo que hacen es subir escalonadamente el flujo de sangre, o la columna de sangre de retorno al corazón. Acá vemos la diferencia entre una arteria y una vena. La arteria tiene paredes lisas, finas y deslizables, con su capa muscular mucho más gruesa. La vena más fina, más distensible, y con válvulas en su interior. ¿Qué es el pulso arterial? Todos en las materias prácticas de la carrera dicen, sí, le toco el pulso, determino si tiene o no pulso. ¿Qué es el pulso? Nosotros pensemos que el ventrículo izquierdo está contrayéndose y dispara por cada sístole ventricular una columna de sangre que se vehiculiza por las arterias. Entonces no solo se mueve hacia adelante la sangre, sino que lo que hace es como una onda de presión. Hace como si fuera una ola en la cancha para viajar por las arterias a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Expande las paredes de la arteria a medida que se va desplazando. Entonces lo que se palpa es esa onda expansiva que se denomina pulso. Sabiendo qué es el pulso, sabemos cómo determinamos la presión arterial. Es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Y ahora vamos a ver cómo se determina el rango de presión. Entonces, lo que estamos viendo acá son los diferentes reparos anatómicos de donde se puede corroborar el pulso arterial. Entendamos como corolario que el pulso se puede corroborar en lugares donde se puede palpar una arteria comprimiéndola parcialmente sobre una estructura medianamente rígida. Entonces la arteria tiene que estar en un reparo anatómico relativamente visible o palpable, digamos, y debe tener que poder comprimir sobre alguna estructura más rígida que permita poder palpar esa onda de pulso. Por eso el pulso más fácil es el pulso radial, el carotidio, el axilar, después tenemos pulso femoral, popliteo, pedio, tibial posterior, carotidio, humeral. En todos lados donde se puedan palpar las arterias podemos sentir la onda en la yema de los dedos. Y a través de esto, ¿qué es la presión arterial? Dijimos que era la fuerza que ejercía la sangre sobre las paredes de las arterias. Pero ¿cómo sentimos? ¿Cómo se toma la presión arterial? Se toman dos rangos. Vieron que siempre dice, mal dicho, 12-8. Por Dios les pido, dejemos de ser Doña Rosa y empecemos a ser técnicos en emergencia. No existe el 12-8. 120-80, porque son milímetros de mercurio. Entonces, la presión máxima, la que estamos marcando como número máximo, es la presión arterial sistólica. Es cuando la presión máxima que se produce adentro de las arterias en el momento de la sístole ventricular. Y la diastólica es la presión de relajación ventricular, es la mínima presión luego de que pasó el flujo de sangre a través de esa arteria. Corolarios, antes de medir la presión arterial, no podemos decir que una persona venga corriendo, caminando, estresada, fumando un pucho, tomando café. Lo que debemos hacer es que esa persona descanse 5 minutos, no debe estar bajo estrés específico, o consumiendo cocaína, o fumando un cigarrillo, o hecho ejercicio. Lo que debemos hacer si detectamos valores anormales es tomarlo 2 o 3 veces para hacer el promedio de las lecturas y ver qué está pasando. Más allá de los valores normales de presión, se dice que menos de 120-80, o sea, sería 120-79 los valores normales. Pero en realidad lo que necesito que sepan ustedes
es qué representa esa presión. Cuando nosotros comprimimos el manguito sobre la arteria, por ejemplo, en realidad sobre la arteria braquial, cuando generamos la presión máxima, que logramos colapsar completamente esa arteria, no pasa más el flujo de sangre. Cuando vamos aflojando el manguito, el primer chorro de sangre que pasa es el primer ruido que vamos a sentir en el estetoscopio cuando estamos tomando la presión. Seguimos aflojando lentamente y el último sonido que vamos a escuchar es cuando dejamos de hacer presión sobre la arteria, que sería la presión mínima de sangre, o sea, la presión diastólica. Eso es la máxima y la mínima. Entonces, eso es el mecanismo por el cual se toma la presión y ese es el motivo por el cual sentimos la presión. Quiero que entiendan algo. La presión arterial sistólica es audible porque se escucha y es palpable. Porque si tomo el pulso radial cuando estoy tomando la presión, cuando pase la primera onda de pulso lo voy a sentir nuevamente. La presión arterial diastólica o mínima solamente es audible porque no puedo palparla porque ya tiene el pulso. Más allá de eso tenemos que saber qué es el gasto cardíaco. Nosotros cuando estemos como técnicos vamos a ir a un domicilio y va a decir tiene un gasto cardíaco bajo. Entonces decimos, ah caramba, ¿qué es eso? Es la cantidad de sangre bombeada por cualquiera de los ventrículos en una unidad de tiempo. ¿Está? Entonces para calcular ese gasto cardíaco lo multiplicamos el volumen de eyección, que será promedio 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca del individuo. Entonces, 70 mililitros por la cantidad de frecuencia cardíaca que tenga esa persona. 60, 70, 80 por minuto. Más allá del corazón y de los tubos, tenemos los tubos o filtros de intercambio. Cuando la sangre llega a los tejidos, ¿cómo hace para cederles el oxígeno, captar el dióxido de carbono y también cederle todos los elementos, nutrientes, hormonas, enzimas, proteínas, hidratos de carbono, etcétera, etcétera? A medida que vamos alejándonos del corazón y acercándonos a los tejidos, se transforman cada vez más chiquititos los vasos arteriales y se van llamando capilares, que se encargan del intercambio de todas las sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Son muy delgados, poseen solamente endotelio, porque son muy permeables. Si tuvieran todas las capas, sería completamente impermeable. Entonces son muy finitos y muy permeables para que pueda difundirse el oxígeno y las sustancias. A partir de que sale de los tejidos, se conectan con las vénulas, que son las que colectan la sangre de los capilares y la llevan nuevamente hacia las venas. Entonces lo que podemos ver es los tipos de vasos sanguíneos. Primero las arterias, que son las que llevan la sangre oxigenada. A medida que se van afinando se van llamando arteriolas. Cuando van a los tejidos se llaman capilares, que van oxigenados con todos los nutrientes. A partir de que ceden todo eso a los tejidos y captan el dióxido de carbono, se comienzan a llamar vénulas, que terminan desembocando en las venas de pared más gruesa para vehiculizarse hacia el corazón derecho y poder oxigenarse nuevamente en los pulmones. Entonces lo que estamos viendo acá, en realidad hay una imagen equivocada. Estamos bien. Fíjense que ingresa por arteriola aferente la sangre con dióxido de carbono. Lo primero que hace es liberar el dióxido de carbono e incorporar en la hemoglobina nuevamente oxígeno. Esto es una imagen de la hematosis, no es una imagen de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se está oxigenando la sangre a nivel pulmonar. Sería la inversa a nivel de los tejidos. Entraría una sangre oxigenada con la hemoglobina cargada de oxígeno, se estaría yendo ese oxígeno para los tejidos y penetraría en las vénulas el dióxido de carbono. Lo que dijimos en la clase cuando vimos volúmenes líquidos, tenemos que saber que entre las venas y vénulas y los senos venosos está el 64% del volumen del líquido intravascular. Las arterias tienen el 13%, el corazón guarda el 7%, la circulación pulmonar el 9% y las arteriolas o capilares el 7%. Esto es para entender que las venas, vénulas y senos venosos son reservorios grandes de volúmenes de sangre. Es por eso que cuando tenemos una persona hipotensa con la presión baja, lo que hacemos es acostarla y elevar a los miembros inferiores para hacer que esa sangre que se deposita en las venas, vénulas y senos venosos, principalmente de las zonas más declive, por una cuestión física pura, que están más lejos de la zona del corazón, genera el retorno rápidamente al sistema circulatorio y mejora inicialmente la sintomatología. Bueno, muchas gracias.